Ser podcast. En tiempos oscuros siempre viene bien mirar al pasado para recordar cómo surgen los monstruos y qué técnicas utilizan. Es lo que hace el británico Joe Wright al dirigir a Luca Marinelli en M, el hijo del siglo, un apasionante relato de Mussolini y el ascenso del fascismo. Comentamos también El gato pardo de Netflix y uno de los títulos que más va a dar que hablar esta temporada, la miniserie británica Adolescencia. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión echamos un vistazo a los estrenos internacionales. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, muy bien. Y vamos a empezar por Italia porque, bueno, pues a diferencia de nosotros, analiza su historia reciente con el estreno de dos series ambientadas en dos momentos clave, una buena y una mala. Por cierto, ya vamos a hacer spoiler. La primera de ellas es pues muy valiente, muy histriónica, una propuesta antifascista sobre cómo fue el ascenso de Mussolini al poder, dirigida por Joe Wright. El hijo del siglo es el nombre de esta serie sobre el fundador del fascismo, que ha suscitado también un fuerte debate en Italia, como no podía ser de otra manera, en el año en el que se cumplirá el 80 aniversario de la ejecución del dictador. Se presentó en la última mostra de Venecia y es una adaptación de la novela homónima de Antonio Scurati y narra el ascenso al poder de Mussolini desde la fundación de los Fastios de Combate en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, poniendo el foco en la violencia que sus camisas negras perpetraron contra los socialistas hasta que instauraron la dictadura en 1922. La burguesía tiene en su haber una historia centenaria de progreso y grandes logros. El proletariado apenas cuenta con una crónica de inexperiencia y locura. Contra los falsos vendedores de humo, los cobardes socialistas, los imbéciles de toda clase, lanzo alto y claro el grito: ¡viva la reacción! ¡Defendamos nuestra seguridad! ¡Convirtamos el miedo en odio! La serie, que se puede ver en Sky Showtime, ha sido dirigida por el británico Joe Wright, autor de otras adaptaciones de clásicos literarios como Orgullo y Prejuicio o Ana Karenina. También dirigió a Gary Oldman como Winston Churchill en El instante más oscuro, y Paolo Sorrentino y Pablo Larraín son productores, y en el papel de Mussolini nos encontramos al actor italiano Luca Marinelli. Tom Rowlands, además miembro de The Chemical Brothers, le pone una música frenética y anacrónica a cada capítulo, al punto de que el fascismo italiano parece muchas veces un after o un videoclip de ultraderecha. Quería decirle al presidente que los fascistas no dudaremos en respetar el orden y la legalidad. Pero si el intento del gobierno de frenar los desmanes de los extremistas socialistas fracasa, nosotros no escatimaremos ningún exceso contra la deriva bolchevique. No pondremos ningún límite a nuestras acciones, ninguno. Nos lo exigen oficinistas, comerciantes, incluso quienes apenas tienen un trocito de tierra. Bueno, pues la serie se presentó en Venecia y sus protagonistas hablaban de la propia serie, también de fascismo y de por qué es necesaria justo ahora una serie sobre Mussolini. Decíamos que era una serie que había levantado muchas ampollas, y es que el escritor del libro en el que se basa la serie estuvo presente en esa rueda de prensa y fue muy crítico con el ascenso del fascismo en la Europa actual. Un monólogo de este autor, de Antonio Scurati, fue censurado en la televisión pública italiana por parte del gobierno de Meloni. Así hablaba el escritor de la capacidad del arte para combatir el fascismo. Io credo che lo spettro del fascismo si aggiri ancora per l'Europa, ma non sono stato io ad evocarlo con il romanzo, non è stato Joe e tutti gli altri ad evocarlo con il film, sono altre forze storiche, altri soggetti ad evocarlo, non certo noi. Y decía que el espectro del fascismo pues todavía está en Europa, pero que no lo ha invocado ni su novela, ni ni la serie en este caso, sino otras fuerzas históricas y otros sujetos que lo están evocando. Y lo que el arte democrático y antifascista puede hacer no es evocarlo, sino dispersarlo. Bueno, en esa presentación de la serie, Joe Wright, el director, hablaba de la necesidad de acercar el concepto de fascismo a una audiencia más joven, a la que no lo ha vivido, y darle herramientas para tomar partido políticamente.
But nor did I want to just preach to the converted. I wanted to approach the middle audience, and especially the younger audience. Y le contaba el director a Pepa que no solo es sobre Italia, ¿no?, esta serie, sino que habla del mundo y de que quiere ir a una audiencia joven que no sabe qué es ser un fascista hoy. A mí me pasaba, cuando tenía 20 años no entendía de dónde venía el fascismo. Solía llamar fascistas a la policía, a Margaret Thatcher, pero realmente no entendía, bueno, no iba desencaminado, pero realmente no entendía dónde empezó todo. La idea es que quien vea la serie se pregunte, ¿de qué lado estás? Sí, esta intención de mostrar el nacimiento del fascismo pasaba además por la necesidad de no establecer paralelismos con la historia actual, especialmente dentro de Italia, apelando, decía el director, a la inteligencia del espectador. We didn't really need to draw any parallels to the world today. At first, we included some in the script. Decía que no era necesario establecer ningún paralelismo con el mundo actual. Al principio incluyeron algo en el guión, pero se dieron cuenta de que esta era una manera de subestimar al público. Los paralelismos están ahí para que todos lo vean y para que el público lo descubra por sí mismo. Y uno de los peligros, obviamente, cuando se narra la vida de un dictador desde una posición antifascista es convertirlo en un monstruo, ¿no?, deshumanizarlo, lo cual de alguna manera le exime de responsabilidad como ser humano. Esto es algo de lo que Joe Wright quería huir. I think it's really important to not demonize these characters. I remember when there were the terrible atrocities at Abu Ghraib. Decía que para él era importante no demonizar al personaje que recordaba las terribles atrocidades en Abu Ghraib con George Bush, que se decían que eran personas con el alma enferma, malvados. Este tipo de discurso de alguna manera les absuelve de responsabilidad. Si los demonizamos, les eximimos de responsabilidad. Son humanos, eran humanos. En ese sentido, lo más interesante es mirar a la naturaleza humana colectivamente y descubrir qué hay dentro de nosotros que permite que esto suceda. Una de las novedades de esta serie es que Mussolini no es retratado como un hábil estratega político, como lo hemos visto en otros retratos, sino como un dictador oportunista que utilizó el terror para consolidar su poder. El actor Luca Marinelli se enfrenta a uno de los papeles clave de su carrera y lo pasó muy mal durante el rodaje, como contaba en Venecia. For me, painful thing was to really get in touch with him, so to not judged him, because that is something that I learned. Decía el actor que había sido muy doloroso, espeluznante hacer este papel. Lo aprendió en la escuela de teatro, que no debes juzgar a los personajes. Y no es fácil hacerlo con alguien como Mussolini. Ha sido muy doloroso. Decía que rodar, convertirse físicamente en él no había sido fácil, que recordó una noche en la que volvía del rodaje y se puso a llorar y tenía que repetirse una y otra vez por qué era importante hacer esta serie. También reconocía Marinelli que la perspectiva de Joe Wright fue determinante para aceptar el papel y que el hecho de contarle a su familia que iba a recrear al dictador fue todo un proceso. I am anti-fascist and I came from an anti-fascist family, so for me I was really shocked because I remember the day that I was talking. Decía el actor que él venía de una familia antifascista, que también lo era, así que contárselo a su abuela y a sus padres pues fue todo un trago. Recordaba el día que se lo contó a su abuela, a toda su familia, y que ella le preguntó de qué iba a hacer y le dijo que de Mussolini, y hubo un silencio y ella no entendía por qué, ¿no? Se quedó sin palabras, pero bueno, ahora sabe que lo que quería era tomar responsabilidad, y desde el libro hasta el guión pues han tratado de dar el mensaje correcto y luchar contra algo que sigue siendo muy actual. Y hablaba también el director de las referencias en las que se había fijado para narrar el ascenso de Mussolini, además del futurismo, de los movimientos creativos de la época. La película Novecento de Bertolucci, El gato pardo de Visconti, también habían sido dos grandes referentes obras a las que mirar. Well, listen, Bertolucci is, and I was hugely influenced. Decía, Bertolucci es lo más, ¿no? Se queda sin palabras. Me ha influido muchísimo la forma de contar en general todo el cine italiano. Una de las grandes influencias de esta serie es Visconti, sobre todo las escenas de noche. Una de las razones de estar tan contento por poder hacer esta serie es poder rodar en Roma, en Cinecittà, con artistas italianos. Era como entrar en el cine italiano de alguna forma. Bueno, pues mencionaba El gato pardo de Visconti y que sí que lo había tenido como una referencia. No sé si han tenido como una referencia la adaptación de Visconti los de Netflix, que han adaptado la novela de Lampedusa.
Pues sí, es una serie de época que adapta el clásico de la literatura italiana de Lampedusa. El Gato Pardo cuenta la historia de una familia aristócrata siciliana del siglo XIX que tiene que superar todos los cambios sociopolíticos que amenazan su supervivencia. La unificación de todos los reinos de la península llevada a cabo por los camisas rojas de Garibaldi. Hay que recordar que en el 63, como hablábamos, Visconti estrenó la película, que ya es un clásico, protagonizada por Claudia Cardinale, Burt Lancaster y Alain Delon. Esta nueva versión está creada por Richard Barlow y en su reparto cuenta con Kinross Stewart, Benedetta Porcaroli y Deva Cassel, que es hija de la icónica Mónica Bellucci y el actor Vincent Cassel. Griegos, romanos, árabes, normandos, al final todos se volvieron a casa y nosotros nos limitamos a sacudirnos el polvo. Y aquí seguimos, tranquilos, esperando al siguiente aspirante a líder. Tal vez esto nos sirva para mejorar. ¿Mejorar en qué? ¿Seremos más trabajadores, más cultos, más disciplinados fiscalmente? Tú sueñas. No queremos mejorar, porque nos creemos perfectos tal como somos. Nuestra vanidad es más fuerte que cualquier ejército, recuerda eso. Kinross Stewart es el príncipe de Salina, un hombre que se resiste a los nuevos tiempos en los que el poder pasará a otras manos e incluso por las urnas. Una miniserie que explora pues el poder, el amor y el precio del progreso. Habla de un mundo en decadencia en el que la aristocracia, que durante siglos gobernó Sicilia, se ve amenazada por esa supuesta modernidad que prometen los unionistas. Piénsalo, Concheta. ¿Por quién luchan tus soldados de uniforme azul? ¿Por un rey al que nunca han visto? ¿O para que un puñado de curas sebosos puedan seguir engordando? Sinceramente, a mí no me parece una gran motivación. En el norte hay ideas nuevas, hay industria, hay progreso. ¿Y aquí qué tenemos? Solo censura y corrupción. Pues censura y corrupción que ha marcado la historia creciente en el Mediterráneo, sobre dos series que cuentan precisamente la historia de Italia, como decimos, en dos momentos muy diferentes. Dani, ¿qué te han parecido? Bueno, pues creo que son series muy diferentes también, no muy podríamos bien meterlas en el mismo saco, ¿no? Para empezar, bueno, la de Mussolini creo que es una grandísima serie, me ha interesado mucho desde el primer momento, creo que es una propuesta muy valiente, tanto en la narrativa como en lo visual. Directamente, bueno, cuando empiezas a ver la serie parece un videoclip completamente, una rave de ultraderecha con esos muy histriónica. A favor. Me encanta lo de rave de ultraderecha. Es una rave ultraderecha, muy histriónica, ¿sabes? Y también en Capital. Con el personaje de Mussolini en primer término, que como bien decía tanto el actor como el director, creo que está muy bien creado, creo que no es una caricatura, es un tío que da miedo, pero sin llevarlo al extremo de convertirlo en un monstruo, que creo que ese sería el verdadero error en el que se podría caer. Y sobre todo me gusta, como digo, esa propuesta visual, ¿no? De grabar en el Cinecité, en sitios tan míticos, ¿no? Y tan clásicos de Italia, pero con una propuesta muy rompedora en lo estético y en el sonido también, la música. Me gusta sobre todo que rompa esa cuarta pared y que Mussolini se dirija mirando al espectador directamente, ¿no? Que creo que era muy difícil de adaptar. Bueno, pues se podía haber hecho una cosa mucho más realista, ¿no? Porque la novela, Scurati tiene mucho de historiador y es verdad que es una novela, pero todo lo que pasa en el libro pasó de verdad, ¿no? Y está documentado con cartas. El libro mezcla muchas cosas y entonces esa mezcla de diferentes textos es la que Joe Wright ha hecho así. No es una serie fácil en el sentido en el que tú esperas casi un cuéntame por el tono y de repente te encuentras con una cosa muy loca, con la música de los Chemical Brothers, con una actuación un poco histriónica, pero a la vez lo que sí que es muy interesante utilizar esos elementos que pueden sacar a algún espectador, pero que yo creo que sí que reflejan lo que contaba Scurati en la novela, que es cómo alguien desde Milán llega al poder, cómo el fascismo es elegido. O sea, no hay un golpe de Estado como en España, es cómo llega al poder, cómo consigue controlar la prensa, porque él era periodista, cómo consigue controlar el arte, porque era futurista, porque su amante era una pintora, coleccionista futurista, cómo consigue controlar todas las partes de la sociedad, hacerle la carambola al Parlamento y ganar las elecciones, ¿no? Y creo que eso es tremendamente interesante.
interesante. Y además de hacerlo con una figura que era un tipo listo, astuto, que tiene una serie de objetivos, pero que a la vez era un corrupto y que va un poco como Franco en ese sentido, ¿no? Sobreponiéndose a todas las dificultades que le van viniendo. Y me parece que el retrato es veraz, es tal cual está en la novela y sin embargo la forma de contarlo es completamente diferente. Y a mí me parece que no hay ambajes, no hay medias tintas, es una serie antifascista, está totalmente explicado y esos paralelismos sí tienen que ver con cómo se llega ahora, ¿no? Con cómo va a venir el fascismo, que no va a venir con camisas negras, va a venir de otra manera. Sí, yo creo que justamente el enfoque, ¿no? O la estética y la apuesta visual y el dispositivo narrativo incluso de la serie tan posmoderno, yo creo que le ayuda también de alguna forma a desmontar la épica del fascismo, en el sentido de sí que no llega a la caricatura, pero al ser tan excesivo, tan extravagante, tan sobreactuado en algunos momentos, aunque él está increíble, es cierto que a veces que me aturulla un poco demasiado hablar a cámara, ¿no? Que los parlamentos son demasiado largos y que se vuelve repetitivo. En el primer capítulo sí que te sorprende, pero luego ya empieza a volverse repetitivo. Pero sí que creo que al hacerlo excesivo y llevárselo a ese terreno mientras estás contando la historia de cómo se llegó a esa situación, de cómo este señor se alzó de forma democrática con un discurso hiperreaccionario y militarista y consiguió llegar al poder, creo que le quita también toda la pátina de épica que muchas veces ha querido tener el fascismo, ¿no? Y que es mucho menos épico y mucho más civilino, y mucho más de cobardes que van por detrás hasta que llegan a los logros, ¿no? Entonces yo creo que le sienta bien eso a la serie y que es súper interesante, y yo no he podido terminarla, pero tengo ganas de seguir viéndola y le sienta muy bien. Y luego El gato pardo es, pues supongo que lo que han hecho es algoritmo y han dicho los Bridgerton en Italia. El gato pardo. Claro que es y además es que quiero decir que la novela de Lampedusa se puede adaptar las veces que se quiera, ¿no? Pero que Visconti hizo una cosa magnífica en una escena de baile que duraba un montón, y en ese baile estaba la historia de Italia condensada, ¿no? Entonces es como la no sutilidad del algoritmo puede matar una cosa tan maravillosa de una novela que luego ha sido muy manida, porque siempre se dice eso de atar todo para que cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Pero ¿cómo puedes romper es tan todo? Monumental lo otro, que es como si me dices que voy a hacer una serie del Titanic. Claro, sabiendo cómo va a acabar. Claro. O sea, es como, ¿para qué quiero yo ver una serie del Titanic? O sea, es imposible. El algoritmo mató al gato pardo. Sí, pobre Visconti. Bueno, de Italia vamos a saltar a Reino Unido, porque esta semana se ha estrenado una serie británica que va a dar mucho que hablar. Sí, hablamos de Adolescencia, una miniserie de 4 capítulos que ya está en Netflix y que a pesar de su título no es una serie sobre líos de faldas de jóvenes. Avisamos, cuenta la historia de una familia tranquila y normal cuya vida se ve completamente trastocada cuando el hijo de 13 años es arrestado por el asesinato de una compañera de su colegio. A partir de entonces se inicia una carrera contrarreloj para la policía, los agentes sociales y la familia, con el fin de saber qué pasó, por qué y si el adolescente es realmente el culpable de tan atroz crimen. Bueno, Jamie, te haré unas preguntas más, si te parece. ¿Me explicas qué significa para ti estar detenido? Pues que la policía cree que he hecho algo y me van a encerrar hasta saber si es verdad. Buena respuesta. ¿Y me explicas por qué necesitas un abogado? Para que no me pillen diciendo lo que no debo. Bueno, la serie profundiza en los motivos que pueden llevar a un joven a cometer un asesinato, las presiones sociales y el papel de Internet y las redes sociales. Protagonizada y coescrita por Stephen Graham, está dirigida por Philip Barantini, tándem que repite después de la aclamada serie Boiling Point, con la que comparte el recurso de grabar cada capítulo en un solo plano secuencia, sin cortes y en tiempo real. Esta propuesta, que no tiene nada que ver con Élite, afortunadamente, ¿qué os ha parecido? A mí me ha volado la cabeza. O sea, vosotros ya me la contasteis un poquito. Yo todavía no había tenido tiempo de verla y todavía no la he terminado. Llevo solo la mitad, pero he flipado. Quizá lo que menos me gusta, os tengo que decir, es el único plano con el que se graban todos los capítulos. Me saca un poco de la historia porque siempre con este tipo de recursos de grabarlo en un plano secuencia, como que se me va un poco la cabeza y siempre le veo un poco las costuras, ¿no? Quiero ver un poco más allá y ver cómo está
ha hecho. Pero bueno, en lo narrativo me parece una grandísima serie. Las interpretaciones están geniales y bueno, pone sobre la mesa muchos temas que creo que es mejor no desvelar para no contar los spoilers, pero muy oportunos de la adolescencia actual. Yo estoy como tú, que hay capítulos que el plano secuencia me ayuda a sobrellevar la angustia y quizá el de la psicóloga, ¿no? Creo que es el 3. El 3. Me ayuda a sobrellevar esa angustia y esa tensión y adentrarte un poco en la inestabilidad de esos personajes a los que de repente de una noche a la mañana les cambia la vida. Luego hay otros momentos donde el plano secuencia se me queda un poco en ejercicio de estilo vacío, pero la serie cuenta algo de una manera además diferente, que no es fácil hablar de un caso de asesinato y de qué ha pasado en ese instituto. Todos podemos más o menos entender y indagar en todo eso, y sobre todo me parece una virguería el capítulo 3, donde en ese casi en ese interrogatorio de la psicóloga, que no es un interrogatorio, es una sesión, casi tú puedes ver cómo se ha cometido la escena, ¿no? Cómo ha ocurrido ese crimen. Y eso me parece brillante, sin una sola referencia a cómo emerge la violencia, cómo emerge el punto, tensión. sí, el que dice La Samantha ira. Schweblin, ese momento inesperado que cambia todo, ¿no? Y creo que ese capítulo lo demuestra. A mí me gusta mucho. A mí me ha flipado. Creo que los actores están increíbles. sí, O sea, sí. ese niño de 13 años, que creo que va a hacer una peli con Margot Robbie, que lo han anunciado, que está en un proyecto. Ese niño lo que aguanta, y además no sé si será todo plano secuencia o hay un poco de trampa con algún corte, que ya sabemos que esto es difícil de la inteligencia artificial puede venir hacer al la rescate. verificación y tal, pero el primer capítulo, que es tan impactante por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, y porque estás viendo lo que hemos visto 50.000 veces en el cine americano y en las series americanas, que es cuando llega un detenido a una comisaría. Lo que pasa es que el detenido en este caso le hacen las mismas preguntas siendo un chaval de 13 años sin los recursos y que no puede contestar eso. Es súper elegante también, incluso cuando le hacen el examen médico, cómo la cámara se da la vuelta y se queda con el padre. El segundo, por el instituto, también tiene cosas súper interesantes de dinámicas escolares y de cómo hay una brecha tremenda entre padres e hijos. El tercero ya entra la psicóloga, no voy a contar más. Y luego yo pensaba mucho en que acaba siendo una serie que hace un profundo estudio de la masculinidad, tanto de un padre policía que no sabe que a su hijo le hacen bullying, que es una historia secundaria de la serie, como de un padre ausente por trabajo, unas dinámicas en niños de 13 años súper en teoría inocentes, pero que son súper tóxicas y que generan unos comportamientos muy violentos. Entonces me parece súper interesante que en 4 capítulos vivan los británicos, cosas, siempre vivan los británicos, yo súper Brexit, hagan en 4 capítulos, cuenten todo bien y como se tiene que contar, y con esa eficacia y esa contundencia, y creo que va a ser uno de los títulos del año. Pues vamos a terminar con otra miniserie británica, también en Netflix, que aborda uno de los casos más importantes, más impactantes de contaminación ambiental en la historia reciente. Sí, se llama Ciudad Tóxica y narra la lucha de un grupo de madres en un pequeño pueblo industrial al norte de Londres. Sus vidas se vieron marcadas por el nacimiento de sus hijos con malformaciones congénicas atribuidas a la exposición a residuos tóxicos liberados durante la rehabilitación de una antigua planta siderúrgica. Conocida como el Erin Brockovich británico, fue un caso ampliamente cubierto por los medios, una batalla legal sin precedentes contra las autoridades acusándolas de negligencia. Jodie Whittaker es la actriz que interpreta a la madre que inicia el movimiento. ¿Quieres que yo te diga si podríamos llevarlos a juicio o no? Es que siempre pensé que había sido culpa mía. Algo que había hecho. La diabetes o por mí. Nunca atiendes en clase. Te va a ir muy mal, niña. Creía que era culpa mía que Connor saliese así. El resto de madres dicen lo mismo porque eso es lo que hacemos, nos echamos la culpa. Así que necesitamos al mejor abogado que encontremos. Y no sé qué hacer, tú eres contable, eres lista. Ayúdame. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.